Tiene que ver con la presión impositiva, ¿no? Una de las más altas del mundo. Realmente, si se pretende pagar todos los impuestos, es un ejercicio imposible de cumplir. No hay actividad económica que se pueda sostener pagando todos los impuestos. Entre el año 1996 y el 2002, la Argentina tributaban entre el orden del 17 al 22% del Producto Bruto. Esta era la presión impositiva existente. Llegó al año 2002 con un 20% del Producto Bruto de presión impositiva. Desde ahí empezó un crecimiento que en muchos casos se hizo exponencial. En el 2004 nomás ya llegó a ser del 27%. Tuvo un gran empuje. Pero de ahí en más, en una situación muy rara, a pesar de que era una Argentina que crecía a tasa china, sin embargo la presión impositiva fue creciendo hasta llegar a un año 2014 con el 34.3%. O sea, en el mejor momento de la Argentina, con crecimiento a tasa china y con crecimiento de la recaudación, la presión impositiva fue creciendo y creció 7 puntos del Producto Bruto Interno. En el 2016, ahora diciembre, está instalada en el 32.60. ¿Dónde tuvo la diferencia? Tuvo la modificación del impuesto a la ganancia. ¿Se acuerda que bajó un poquito? Bueno, en este marco estuvo. Por el resto, los impuestos siguen prácticamente de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa por actividad? Para que usted tenga una idea de lo que significa, cuánto impacta en los precios la presión impositiva. En el pan, un 38% de lo que usted paga por el pan es impuesto. En los artículos envasados, como puede ser, por ejemplo, una arveja, un pimiento morrón, el 44%. En las gaseosas, el 49.5% de lo que usted paga cuando compra una gaseosa es impuesto, va a parar al fisco. En un celular, el 67%. ¿Entiende ahora por qué tan caro y por qué la gente va a comprar otro lado? En los autos, el 54.81% de lo que usted paga en un auto es la presión impositiva. En los cigarrillos el 88%. En los hoteles el 39.30%, en un servicio bancario el 39%. En la nafta, que acaba de subir, el 42%. En el gasoil un 37%. Esto genera una serie de alternativas que vale la pena analizarla, porque en un lado genera una fuerte competencia desleal, y es lógico, aquel que no paga los impuestos comparado con el que paga, está en una situación de competitividad absolutamente distinta y le permite tener hasta precios distintos. Cuando usted no paga los impuestos se puede dar el lujo de bajar, ¿no es cierto?, su mercadería para competir de otra manera. Claro, si no tiene semejante presión tributaria. Hace inviable varias actividades. No pueden existir. Hay algunas, como por ejemplo lavaderos de auto, haga alguna vez el número. Es imposible que exista pagando los aportes, nada más. Ya no hablamos de pagar el IVA, no hablemos de que exista, que esté como responsable inscripto. Es imposible sostenerlas. Son actividades que no pueden tener vigencia con la presión impositiva existente. Generan un fuerte contrabando. Cigarrillos es el ejemplo más común. Si usted va, ¿no es cierto?, a cierta zona de Jujuy, se da cuenta cómo le venden estos cigarrillos truchos. Bebidas, la cantidad de whisky que hay, a donde usted va. O sea, es una constante. Los celulares, cada persona que viaja trata de traer un par de celular consigo. Cuando uno ve que en la ruta quitan esto, permanentemente están encontrando celulares. Claro, con semejante presión impositiva es lógico. Aparecen las actividades marginales que son fomentadas por esto. La salada, el ejemplo más típico. Los lugares donde no se paga ningún tipo de tributación impositiva y claro, miren los precios que se consiguen y se fomentan. ¿Por qué? Porque la presión en otros lugares es imposible. La gente no puede ir a un comercio establecido porque no tiene cómo competir en precio con estos lugares marginales y es producto de la fuerte presión impositiva. Fomenta la evasión impositiva. Cuando usted tiene semejante presión, llega un punto que no dice voy a negrear el 5%, no paga de nada, no declara esa venta. O sea, la persona cuando tiene semejante presión está jugada. ¿Qué es lo que hace? Y no paga directamente. Está absolutamente comprobado que a más presión impositiva es mayor evasión. Es una ecuación que está perfectamente comprobada. Hay una pérdida de competitividad. ¿Cómo se hace para competir? Había un ejemplo el otro día. En los autos, el 54.81% hemos dicho que es impuesto. ¿Sabe cuánto es en Brasil? El 30.40%. ¿Sabe cuánto es en Estados Unidos? El 7,5%. Salió un artículo hace 2 días que decía que producir un auto en la Argentina cuesta un 65% más que en México y con Brasil. ¿Por qué ponemos esta comparación? Porque son dos socios estratégicos con los cuales existe un convenio de reciprocidad, un convenio de libre comercio de autos, donde los autos transitan entre esta región como si fueran la misma región. Entonces Toyota, por ejemplo, fabrica los autos en Brasil, las camionetas en la Argentina y vía convenio del Mercosur intercambian entre sí. Pero claro, Toyota dice, producirlo en Brasil me cuesta un 65% menos. ¿Cómo hace para sostener esta ecuación? Y este es el equilibrio que es lo que hay que empezar a buscar. ¿Dónde está el marco de semejante diferencia? Está en salarios
que en la Argentina son mucho más altos y que tiene que ver también con esta presión impositiva que decimos, en la presión tributaria y en el atraso del tipo de cambio. Una conjugación muy, pero muy complicada. El otro día el presidente Macri hablaba de que el problema de las pymes son los juicios laborales. Le contestaba Randazzo con mucha razón, el problema de las pymes es la presión impositiva, y creo que tiene absoluta razón. Lo que sí se olvida, Florencio Randazzo, que formó parte del gobierno que hizo crecer la presión impositiva desde el 2004 al 2014 del 20 al 34%. Se olvida de un pequeño detalle, la hizo crecer un 70%, este mismo gobierno que hoy critica. Pero la realidad, ¿cuál es? Que hay un combo explosivo, porque en el medio de esto, a pesar de todo, la Argentina tiene un 40%, ¿no es cierto?, de gasto público. Esto quiere decir que por más que la presión tributaria sea la mayor, la Argentina tiene un 7% de déficit fiscal, o sea, una situación de equilibrio que parece imposible buscarla. Este 40% del gasto público es comparable con países del primer mundo, con Irlanda, con España, con Holanda. ¿Qué es lo que pasa? Tienen salud de primera, seguridad de primera, rutas de primera. Nosotros estamos viviendo últimamente, lamentablemente, en este tipo de servicio en un país de cuarta. Una ecuación muy, pero muy complicada. Una Argentina que es difícil vivirla así como está, el gran desafío de los años que vienen.